un podcast de Cooperativa. Ministro de Energía advierte, si no se acoge propuesta para pagar deuda con las distribuidoras eléctricas, el alza golpeará más a las zonas rurales del país. Tampoco habría margen para apoyar al 40% más vulnerable de los hogares. Detienen a 3 turistas rusos y 1 estadounidense en Torres del Paine por encender fuego en zonas prohibidas. Esta tarde hay audiencia de control de detención en Puerto Natales. Cervel notifica a unos 13 partidos en riesgo de disolución por baja votación y la mayoría apelará. En paralelo, la Secretaría General de la Presidencia activa una mesa técnica con los partidos pequeños del oficialismo para destrabar la reforma al sistema político. Gobierno entrante inicia manejo de expectativas sobre el manejo de la seguridad. La futura oposición advierte difícil relación con el ejecutivo de Kast si no se apoya la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Multas de hasta 347.000 pesos por incivilidades. En Independencia anuncian tolerancia cero a ruidos molestos, fiestas clandestinas, riñas o consumo de drogas y alcohol en la vía pública. Fiscalía de Antofagasta insiste en la prisión preventiva para los formalizados de Procultura. En la Corte de Apelaciones se revisa el recurso que busca revertir la decisión del juez de garantía que los dejó solo con arraigo nacional. Gobierno evalúa enviar ayuda humanitaria a Cuba tras presiones del PC. La isla recibió hoy otro golpe a su turismo con la suspensión de vuelos desde Rusia por la crisis de combustible. Hoy habría apagones que afectarían a cerca del 59% de la población. Y en el deporte, en el fútbol, La Roja será sparring de España en amistoso previo al Mundial. En la U, Lucero asoma de titular el viernes ante Palestino. Y en el tenis, Tavilo busca los cuartos en Buenos Aires ante Joao Fonseca. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Partimos con las cuentas de la luz, las fórmulas que coordinan las autoridades salientes y entrantes para una nueva alza de las tarifas. Si no prospera la propuesta del gobierno, habrá problemas en los hogares más vulnerables y también en los sectores rurales, decía esta mañana el ministro de Energía. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y solo 7 semanas nos separan del mes de abril, en el cual inevitablemente van a subir las cuentas de la luz por el inicio del cobro de la deuda con las distribuidoras, por el ajuste pendiente en el valor agregado de distribución. Se trata de algo completamente seguro, dijo en conversación con el Diario de Cooperativa el ministro de Energía, Álvaro García, quien abordó la propuesta del actual gobierno para que se concrete dicho pago. Al respecto comentó que el cargo promedio de 1.450 pesos mensuales por 48 meses no implica costo fiscal adicional, hace también la diferencia entre hogares y empresas, pero dijo aborda el problema de manera plana y solidaria, una medida que deberá evaluar el próximo gobierno de aquello y del eventual caso de que no se genere el respaldo necesario. Esto comentó el titular de Energía. El proyecto de ley de todas maneras va a ser tramitado en definitiva por el próximo gobierno, porque nos queda una semana de trabajo parlamentario a este gobierno. Si hubiera un consenso político con el futuro gobierno se podría presentar el proyecto de ley, pero claramente va a requerir más tiempo para su trámite. Por eso que es muy importante que el próximo gobierno acoja la propuesta. De no acogerla va a significar que el 40% más vulnerable va a tener que pagar el conjunto del incremento tarifario, que es lo que nosotros queremos evitar. Sobre ese último punto, el secretario de Estado precisó que cada chileno pagaría lo que debe y que las zonas rurales del país serían las que más pagarían porque es donde se concentra la mayor parte de la deuda. En cuanto a las críticas que se han oído desde el Congreso, por ejemplo, luego de que el senador socialista Juan Luis Castro planteara que el alza significa golpear en el suelo a personas que han tenido ya un aumento de un 70% en los últimos 2 años, el ministro García habló de declaraciones confusas, donde se mezclan cosas que no tienen nada que ver. Escuchamos la reacción del senador, integrante de la Comisión de Energía del Senado. Aquí no hay confusión. Aquí lo que hay son interrogantes. Otra cosa es que la autoridad no quiera hacerse cargo de las interrogantes que legítimamente están planteadas sobre la mesa, porque al final es más plata de cargo de los clientes. Eso es lo concreto que va a ocurrir y eso no tiene nada de confuso, es una certeza.
¿Por qué se llega a última hora con este proyecto? ¿Por qué en la práctica se deja como testimonial que ya veremos si lo va a considerar o no el próximo gobierno? ¿Por qué no lo hizo el actual periodo de gobierno? Si hubo 3 ministros de energía. Para el senador, lo propuesto por el gobierno es una acción de último minuto que busca salvar el testimonio de que algo se hizo, pero no la solución para la gente, que es la que tiene que pagar una vez más las cuentas. Hay también cuestionamientos desde la actual oposición. Habla el diputado Marco Antonio Zulantay, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara. Esta propuesta de proyecto de ley que está anunciando el gobierno para solucionar un problema profundo y sensible como son las cuentas de la luz, no solamente es una falta de respeto para la administración entrante, porque debió haber sido resuelto en esta administración, sino que también es un proyecto complejo. No se entiende bien lo que se quiere señalar, cómo se va a pagar esto, de dónde van a salir los recursos para el 40% más vulnerable, por ejemplo. Parte del comentario del diputado de la UDI, Marco Antonio Zulantay. En el calendario legislativo, al menos en la Cámara, luego del receso de febrero, hay 3 días de actividad de sala y de comisiones, entre el lunes 2 y el miércoles 4. El jueves 5 funcionan solo comisiones y luego se retoma el trabajo el miércoles 11, el día del cambio de mando. Perdón, Gonzalo, a lo mejor lo dijiste y yo me perdí, pero ¿no hay certeza todavía de que el gobierno vaya a presentar el proyecto antes del 11 de marzo? Lo que tenemos hasta ahora es que se hace la propuesta, las futuras autoridades están evaluando esa propuesta y se necesita del consenso político, dijo el ministro, para que se presente el proyecto que necesariamente se va a tramitar durante la próxima administración. Gonzalo, muchas gracias. Buenas tardes. Claro, buenas tardes. Revisemos la información policial de esta jornada. En Quinta Normal se registró un homicidio cuya víctima, un ciudadano extranjero, recibió al menos 15 impactos de bala. Las policías lograron además la detención de 3 hombres que cometían robos a tiendas de telefonía. Cristian Aburto, tú nos cuentas todo. Buenas tardes. Así es, Verónica, buenas tardes. Un homicidio con arma de fuego se registró en Quinta Normal mientras un ciudadano venezolano estacionaba su vehículo en su domicilio. En el sitio del suceso se logró identificar al menos 15 impactos balísticos y la víctima, de unos 40 años, fue trasladado por familiares hasta el Hospital Félix Bulnes, donde debido a la gravedad de las lesiones y al número de impactos balísticos perdió la vida. Se desconoce aún el móvil que habrían tenido los atacantes para ejecutar este crimen, pero los sujetos llegaron hasta el lugar de los hechos en un vehículo color azul, cometieron este ataque y se dieron a la fuga en dirección desconocida. Más detalles de este crimen los entrega el subcomisario Ítalo Alfaro, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones. De una persona fallecida en la comuna de Quinta Normal, quien posteriormente fue trasladada al Hospital Félix Bulnes. En el lugar se encontró evidencia balística y se están analizando declaraciones de testigos y cámaras de seguridad para determinar la dinámica del hecho. Se logró apreciar que los imputados se trasladarían en un vehículo motorizado y en materia de investigación determinar la cantidad de esto. Se encontraba realizando el estacionamiento de su vehículo que se encontraba en la vía pública y al momento fue atacado al momento de ingresar este. Él es trasladado por forma particular por familiares al recinto hospitalario. El ciudadano venezolano fallecido mantenía su situación migratoria regular en Chile y en base a los atacantes, el equipo contra el crimen organizado y homicidio junto a la PDI trabajan para esclarecer los hechos y por supuesto lograr la detención de las personas que cometieron este ataque. En otra información policial se logró la detención de 3 sujetos que habrían protagonizado un violento robo con armamento en una tienda de telefonía WOM el pasado 2 de febrero en San Miguel. Sin embargo, la banda también es investigada por otros delitos como encerronas y abordazos. 2 de los imputados fueron detenidos en la comuna de El Quisco en una casa en la que estaban arrendando temporalmente y el otro detenido fue capturado en Renca incautándole un arma de fuego. Personal policial logró dar con el paradero de estos 3 sujetos mediante distintas diligencias, entre las que también va la revisión de redes sociales, ya que estos individuos exhibían el armamento y se jactaban de sus delitos por esa vía, quienes luego de la detención quedaron todos en prisión preventiva. Se realizaron 9 allanamientos en distintos domicilios de Renca, los que estarían vinculados a esta banda, donde se logró también la detención de otras 2 personas, un hombre y una mujer, quienes también quedaron en prisión preventiva. Además se les incautó un arma de fuego y productos dermocosméticos, que iría en relación a un robo a una farmacia que se sigue investigando. Más detalles de estas detenciones las comenta el prefecto inspector Marco Ramírez, jefe nacional contra robos y focos criminales. Se logra determinar, identificar a una banda criminal integrada por 6 sujetos que opera violentamente en un local WOM en la comuna de San Miguel, con armas largas, con overoles,
muy violentos contra los usuarios que se encontraban en el lugar el día 2 de febrero, logrando detener a 3 de ellos en la Quinta Región y en Santiago por su participación directa en este tipo de hechos. Estos sujetos son chilenos, todos mayores de edad, son muy violentos, están siendo investigados asimismo por otros delitos. Los 3 sujetos detenidos son mayores de edad, 19, 20 y 21 años respectivamente. Todos tienen antecedentes policiales por robo con intimidación y delitos violentos, y 2 de ellos contaban con órdenes de detención pendientes. Sin embargo, no serían los únicos imputados por estos casos, ya que las policías estarían detrás de los pasos de más miembros de esta banda. Cambiamos de tema porque la PDI logró la detención de un hombre de nacionalidad venezolana y una mujer chilena por su presunta vinculación a un homicidio con arma de fuego el pasado 18 de enero en La Pintana. El suceso ocurrió en el pasaje Judas Tadeo, en la población Santo Tomás, y ambos detenidos figuran como presuntos autores del crimen contra el fallecido, un hombre chileno y adulto, quien resultó fallecido por estos múltiples impactos balísticos. Los antecedentes los dice el subinspector Alonso Gallardo de la Brigada de Homicidios Sur. El día de hoy, funcionarios policiales de esta fuerza de tarea materializaron la detención de 2 personas adultas, una mujer de nacionalidad chilena y un hombre de nacionalidad venezolana, ambos por su autoría en el delito de homicidio con arma de fuego en contra de un integrante de una banda rival de sexo masculino, hecho ocurrido el 18 de enero del año 2026 en la población Santo Tomás de la comuna de La Pintana. Este hecho se aclaró en base al trabajo realizado en el sitio del suceso, en suma de declaraciones de testigos y análisis y levantamiento de cámaras de seguridad. El móvil del crimen habrían sido las rencillas previas porque el fallecido es indicado como miembro de una banda rival de los atacantes, y los policías lograron dar con el paradero de ambos sujetos, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público luego de su detención, Verónica. La información policial la revisamos contigo, Cristian Aburto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y sepamos lo que está ocurriendo en la comuna de Independencia, donde desde hace tiempo se estaba tratando de poner coto a las incivilidades, a los ruidos molestos, las fiestas clandestinas, esto de hacer asados en la puerta de la calle, en la vereda, pero también a cosas como el consumo de drogas o de alcohol en la vía pública. Bueno, habrá multas bien altas a partir de ahora. Matías Ojeda, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. La Municipalidad de Independencia lanzó la nueva ordenanza llamada Cero Incivilidades, una normativa que busca sancionar conductas que afectan la convivencia y la seguridad de los barrios de la comuna. La medida establece multas que llegan hasta los 347.000 pesos para aquellas personas que cometan incivilidades como consumo de alcohol y drogas, riñas, fiestas clandestinas o ruidos molestos en la vía pública. Vecinos de la comuna comentaron qué les parece la iniciativa. Tenemos harto que decir porque el barrio se ha ido degenerando un poquitito y los vecinos no tenemos control. Yo vivo 60 años acá y lamentablemente se ha echado a perder mucho la comuna. Así que esperamos que ojalá se limpie y salga bien esto. La ordenanza que se están haciendo ahora me parece bien que se está implementando para que podamos organizarlo y cambiar la comuna. Seguimos con mucha delincuencia y la idea es que toda esta ordenanza que está haciendo nueva lleva a un buen puerto y como los vecinos estemos avanzando en esta cosa. Estamos muy contentas porque ha sido para nosotros, que somos adultas mayores, ha sido muy bueno, nos sentimos protegidas. La ordenanza no solo tendrá sanciones monetarias, sino que además contempla la restricción temporal de beneficios municipales no esenciales, como becas, vales de gas, talleres y entre otros definidos por la administración por un tiempo de hasta 6 meses en casos de gravedad o reincidencia. El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, se refirió a la importancia que tendrán las sanciones. Porque multar es una parte importante, también es hacer que las multas sean efectivas, lo hemos conversado con el juez de policía local, que esas multas después signifiquen algo, que la multa tenga una sanción, que si no se paga la sanción sean perseguidos para que se multe la sanción. Es importante también, o quizás es lo más importante de la ordenanza, es que quienes no cumplan tendrán un castigo adicional. No podrán recibir beneficios sociales del municipio no esenciales. Y quien incumpla con vivir en sociedad de manera pacífica, entonces no podrá tener beneficios del municipio. Los canales oficiales para realizar las denuncias y alertar las conductas son el número 1469 de la Seguridad de Independencia y también se pueden hacer de forma anónima en la página web de independencia.cl. Matías Ojeda, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablemos de la situación que se está viviendo en Cuba, una crisis
particularmente de energía, de combustible, que viene desde, o que se ha agravado desde la detención de Nicolás Maduro por parte de las autoridades de Estados Unidos, porque Venezuela dejó de enviar combustible a Cuba desde ese momento. Ahora surge la posibilidad de que el gobierno de Chile envíe ayuda humanitaria a Cuba. La medida, solicitada por el Partido Comunista, ha recibido algunas críticas desde la oposición. Paula Lillo, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Sí, a raíz de la nueva crisis energética que atraviesa Cuba por el bloqueo de petróleo que impuso Estados Unidos, el Partido Comunista chileno puso presión al gobierno para que envíen ayuda humanitaria a la isla. Es momento de que Chile devuelva la mano, fue lo que afirmó en sus redes sociales el senador del PC, Daniel Núñez, quien recordó cuando Cuba dispuso de un hospital de campaña y una brigada médica en el terremoto del 2010. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó esta mañana en entrevista con Radio ADN que están en proceso de evaluación, pero que el gobierno siempre ha estado dispuesto a ir en ayuda por razones humanitarias de pueblos que lo han necesitado. El senador Núñez valoró estas declaraciones de la ministra y en el Partido Socialista el diputado Nelson Venegas afirmó que no ve por qué esto no se debería hacer. Espero que se pueda concretar lo antes posible. La situación que se vive en Cuba es muy grave. Se debe entregar la ayuda que permita que ningún cubano, ninguna cubana fallezcan por esta falta de insumos, de atención médica o de otras necesidades básicas que no pueden ser resueltas. No veo por qué en este caso no debería existir, sobre todo tratándose de un pueblo que están intentando matarlo de hambre. No están intentando matar de hambre a los líderes del régimen. Aquí uno puede estar a favor o en contra del régimen. Aquí lo que se está desarrollando es prácticamente una hambruna generalizada de niños, de niñas que no tienen que ver con la política. Y yo creo que el gobierno debería efectivamente realizar una ayuda humanitaria en ese sentido. Mientras tanto, en la oposición, el diputado de la UDI, Marco Antonio Zulantay, y el diputado de RN, Frank Sauerbaum, aseguraron estar en contra de esta posibilidad, afirmando que no hay recursos suficientes y que de querer enviar ayuda a algún lugar sería mejor mirar dentro del territorio nacional. No hay plata en el fondo para enfrentar este tipo de cosas. Si es que el gobierno de Chile lo dispone y lo hace, básicamente estará siendo consecuente con lo que siempre ha pensado, ayudar al régimen, a la dictadura cubana, en este caso con ayuda humanitaria. Yo le pediría a la ministra Vallejo que se fuera a pegar una vuelta a Penco, a Ñuble, a nuestra comuna, por ejemplo, de Bulnes o de Quillón o de Ranquil, que fueron tremendamente afectadas por los incendios y que esperan ayuda desesperadamente y que no ha llegado. Que se dé una vuelta por Valparaíso y Viña, luego los incendios, que a pesar de tener los financiamientos, la reconstrucción nunca llegó. La escasez por el bloqueo de suministro de petróleo en Cuba ha causado prolongados apagones en el país y falta de alimentos y combustibles. Según la empresa estatal Unión Eléctrica, los cortes del suministro llegarán a afectar al 64% de la isla. Ha caído también el turismo en Cuba debido a la suspensión de los vuelos y también las recomendaciones de otros países de no viajar hacia allá. Rusia, por ejemplo, anunció el cese temporal de los vuelos a Cuba tras evacuar a los turistas que quedaron varados en la isla caribeña debido a la crisis, Verónica. Claro, van a seguir con algunos vuelos solo para sacar a los turistas que todavía se encuentran en la isla, pero ya no llevarán nuevos turistas a la zona porque no necesariamente habrá combustible para reabastecer esos aviones. Rusia, que ha sostenido en buena parte la economía cubana durante muchos años, por ejemplo, facilitando el combustible, junto con Venezuela, que ya no puede hacerlo, y junto con México, que todavía aparentemente está haciendo llegar combustible a Cuba. Hasta el 64% de la población, decías tú, se podría ver afectada en los momentos más complejos por la falta de electricidad, sí, con 64%. apagones. Paula Lillo, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Abrimos la página política del Diario de Cooperativa para saber de la futura ministra de Seguridad que afina sus desafíos buscando hacer un cierto manejo de las expectativas que hay para su cartera a partir del 11 de marzo. En tanto, la futura oposición advierte una relación difícil con el gobierno de Kast si no se apoya la candidatura de Bachelet en Naciones Unidas. Mariano Reyes, buenas tardes.
¿Cómo estás, Verónica? Muy buenas tardes. Estadio seguro, intervenciones territoriales y la implementación de la Ley de Seguridad Municipal serían hasta ahora los primeros grandes desafíos de una cartera que promete ser un eje en el gobierno de José Antonio Kast. Hablamos del Ministerio de Seguridad. Y hay un nivel de expectativas importantes que se deben gestionar. Recordemos que durante la campaña el presidente electo repetía un contador de días mirando al cambio de mando, y ahora lo que se trata de explicar en la interna es que en seguridad no hay ninguna medida que se solucione a una crisis de la noche a la mañana. Pero dentro de la agenda, ayer la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, se reunió con la Asociación Chilena de Municipios, junto a los ediles de La Pintana, Zapallar, Papudo e Isla de Maipo. Con ellos trabajaron la implementación de la Ley de Seguridad Municipal. Era un tema que tenía harta atención por parte de los alcaldes. También nos comentan aquí en La Moneda Chica que ha comenzado un trabajo de coordinación interministerial desde el Ministerio de Seguridad, pero con otros ministerios como Vivienda, Defensa y Justicia, para llegar con un plan robusto al 11 de marzo. Y hoy participó en una actividad pública la futura ministra con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, con quien conversó sobre este tema de las expectativas. De hecho, el edil planteó la idea de darle un poco de tiempo y plazos para una correcta instalación. Pasemos a escuchar. Siempre gobernar es complejo por las expectativas que se generan, ¿cierto?, previo a asumir. Fue uno de los temas que conversamos con la ministra. Ningún gobierno soluciona los temas de un día para otro. Van a subir el 11 de marzo y no significa que el 12 de marzo sin duda van a haber un cambio inmediatamente. Sí, hay una expectativa que cumplir. Los alcaldes, por supuesto, tenemos una responsabilidad, ¿cierto?, de exigir que esto se cumpla, pero también de ser razonable. Uno sabe, ustedes lo saben, que nadie cambia las cosas de la noche a la mañana. Por eso, como alcalde yo lo digo, es prudente dar un tiempo, ¿cierto?, para que las cosas se vayan implementando, se vayan instalando. Tiene que asumir la ministra. Bueno, la futura ministra Steiner se retiró esta mañana de la Municipalidad de Independencia sin emitir declaraciones, a pesar de la insistencia de la prensa presente en el lugar. Desde los equipos de la OPE nos confirman que hay una especie de instrucción para evitar declaraciones a los medios de comunicación y así evitar ciertas controversias. Mismo diseño se estaría repitiendo para los subsecretarios y subsecretarias. Y a propósito del trabajo legislativo en materia de seguridad, donde también hay una agenda bastante desafiante para el 11 de marzo en adelante, hoy desde la futura oposición, actual oficialismo, se emite una advertencia y ellos anuncian que habrá un complejo entendimiento con el ejecutivo de José Antonio Kast en el caso de que se decida no apoyar a la expresidenta Michelle Bachelet. Así lo comentó a Cooperativa el diputado socialista Raúl Leiva. Claramente el no apoyar a la presidenta Bachelet va a develar no solo una mezquindad o complejizar las relaciones internas, sino que claramente es una afrenta a quienes entendemos, como la gran mayoría de la ciudadanía, que la presidenta Bachelet reúne todas las condiciones y características para poder asumir el cargo más importante de un organismo multilateral en el mundo. Bueno, aquí en la oficina del presidente electo en Calle La Gloria, comuna de Las Condes, se encuentra entregando declaraciones en estos momentos, Verónica, el presidente del Partido Republicano, el senador electo Arturo Esquella. Alcanzamos a preguntarle sobre su visión respecto a esta advertencia de la futura oposición y él dice que no se puede pasar de la lógica de los amarres a la lógica del chantaje. Así que se plantea ahí una relación algo tensa, todo mientras se preparan las próximas bilaterales, como la del próximo lunes 16 de febrero en el Ministerio de Seguridad. Nos dicen, cerca de 6 horas podría durar esa reunión, que también va a considerar a los subsecretarios de la cartera. Durando 6 horas no se van a manejar precisamente las expectativas respecto de lo que se espera poder hacer en materia de seguridad a partir del 11 de marzo. Piensa uno. Mariano Reyes, muchas gracias. Buenas tardes. Que estén bien, muy buenas tardes. Y el Ejecutivo está jugando todas sus cartas para lograr destrabar la reforma al sistema político. Busca un acuerdo inicial con los partidos pequeños del oficialismo, que podrían ser los más complicados con la reforma. Mientras tanto, el CERVEL ya está notificando a las colectividades que no alcanzaron la mínima representación en las últimas elecciones. Fernanda Ávila, buenas tardes. Hola Verónica, buenas tardes. Sí, hablamos de la reforma al sistema político, otro de los grandes proyectos que busca llevar adelante el gobierno antes de que termine su mandato. Proyecto que está estancado en la Cámara de Diputados luego de ser aprobado en general por el Senado. En este trámite recibió 54 indicaciones, por lo que desde la Secretaría General de la Presidencia se activó una mesa de trabajo para poder destrabar el acuerdo.
La reforma busca, entre otras cosas, aumentar los requisitos para la constitución de partidos, eliminar el financiamiento público a los partidos que no hayan participado en una elección parlamentaria y, para evitar el descolaje, la obligación de permanecer en los comités parlamentarios. Dicha mesa está en su primera sesión a esta hora, con participación del Partido Radical, Partido Ecologista, Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social. De este último partido vamos a escuchar al diputado Jaime Mulet, que menciona que hay voluntad para aprobar varios de estos puntos. Esto fue lo que mencionó. Yo creo que hay ambiente para lograr 3 o 4 modificaciones que pueden ser importantes. Por ejemplo, poner mayores exigencias en la constitución de un partido, pero exigencias que signifiquen eso y no la imposibilidad de armar un partido. En segundo lugar, es muy importante sancionar a aquellos diputados o senadores que, siendo elegidos por un partido, más bien utilicen el partido y después renuncian y se vayan con algo que se ha discutido mucho, con la pérdida del escaño o sanciones económicas. En tercer lugar, creo que es muy importante que los acuerdos colectivos de los comités tengan valor, para que cada parlamentario no ande negociando por sí mismo. Eso es lo que pasa en La Moneda, mientras desde el CERVEL esta semana inició la notificación a los partidos que deberían desaparecer por no haber alcanzado el mínimo de representación en la última elección. El mismo diputado Mulet que escuchábamos hace unos segundos mencionó que ellos por ahora no han recibido la notificación, pero que ya están trabajando en su apelación, asegurando que sí tienen los 4 parlamentarios mínimos para poder seguir existiendo. Lo mismo quiere hacer Evópoli, que cuenta con 2 diputados electos y 2 senadores. Sin embargo, ya existe una interpretación previa del CERVEL que sostiene que todos los parlamentarios deben ser del mismo comicio, por lo que no contarían los 2 senadores que están a la mitad de su periodo. Sobre esto escuchamos al diputado Jorge Guzmán. Nosotros no hemos sido notificados por parte del Tribunal Electoral ni del CERVEL respecto a una eventual disolución del partido. Y sin perjuicio de eso, nosotros tenemos la convicción que cumplimos con los requisitos legales de existencia de un partido político. Esto es tener a lo menos 4 parlamentarios electos. Se pudiese dar el absurdo que un partido político, en la última elección de senadores, haya logrado tener 5 senadores y 3 diputados. Esos senadores no tienen la posibilidad de ir a una reelección. A los 4 años siguientes sí los 3 diputados, y los 3 diputados pueden resultar electos. Se interpretará entonces con 5 senadores y 3 diputados electos que ese partido no cumple el requisito legal de tener 4 parlamentarios electos en la última elección. A nosotros nos parece que es una interpretación extrema y que en definitiva no responde al espíritu de la ley de existencia de partidos políticos. Sí, una vez que todos los partidos sean notificados, el CERVEL va a publicar la resolución de este proceso y podrán comenzar las apelaciones al Tribunal Calificador de Elecciones. Esta reunión no ha terminado, ya lleva un poco más de 1 hora y media, así que nosotros nos vamos a mantener atentos a cualquier novedad para contarla también aquí durante la jornada. Fernanda Ávila desde el Palacio de Gobierno con información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se revisa la solicitud de la Fiscalía para dejar sin efecto las cautelares en el caso Procultura. Insisten en prisión preventiva para los imputados. Juan Cristóbal Cható, buenas tardes. Buenas tardes, sí, porque tras un duro revés la semana pasada, tras la formalización del caso Procultura, hoy la Fiscalía Regional de Antofagasta intenta revertir la decisión que dejó a 4 imputados solo con arraigo nacional cuando ellos pedían la prisión preventiva. Esto con un recurso que está siendo discutido a esta hora en la 7ª sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, con el cual buscan dejar sin efecto la resolución y que se imponga la máxima cautelar, que es la que solicitaron. En sus argumentos, desde la Fiscalía se hicieron cargo de varios puntos de la resolución del juez de garantía, cuestionando, por ejemplo, la forma en la que se contrataron pólizas para asegurar los fondos del convenio, insistiendo también en las relaciones de cercanía que tenían algunos imputados que justificarían el concierto entre ellos, e insistiendo también en que Alberto Larraín sí era funcionario público, un punto central para que se configure el delito acusado, que es defraudar fisco. También cuestionaron el argumento de que no habría este delito porque el convenio pasó por los filtros correspondientes. Esto dijo al respecto el fiscal Cristian Aguilar. No son situaciones opuestas desde el momento que se toma por la autoridad regional una decisión respecto a cuál va a ser la fundación, respecto de la cual va a seguir adelante la tramitación del proyecto hasta su fin. Claro, hubo reparo
hubo reparo y hay declaraciones que dan cuenta de que esta fundación no tenía las competencias o que no se cumplieron todos los canales. También se ha dicho que la toma de razón valida la legalidad del acto. Y el mismo Contralor, señor Bermúdez, ex Contralor, declaró también en la investigación y está agregada su declaración en que decía que a la sazón el control era más bien formal y que él lo representó al Congreso y al Ejecutivo. Por el otro lado, desde las defensas buscan que quede ratificada en alzada la resolución del Tribunal de Primera Instancia, apuntando principalmente a deficiencias en la causa de la Fiscalía y respaldando las conclusiones del juez de garantía. Se insiste, por ejemplo, en que Alberto Larraín no era funcionario público, por lo que no se configuraría el fraude al fisco, respaldando también el hecho de que Procultura se adjudicó los fondos para el programa bajo todos los mecanismos que establece la ley, más allá de que no se haya podido ejecutar el programa a cabalidad. Escuchamos parte de los alegatos del abogado defensor de Alberto Larraín, Cristian Arias. El Ministerio Público, en la audiencia de primera instancia, partió diciendo que el delito subyacente que podría haber cometido Alberto Larraín era estafa. En la réplica dijo, no, es administración desleal, para ser coherente, pero ahora cambia, en la apelación dice, no, el delito subyacente que podría haber cometido Alberto Larraín es 470, número 1. Estamos más cerca de una infracción contractual. Que haya una lesión o un perjuicio fiscal no es sinónimo de delito. Lesión patrimonial del fisco no es una presunción de fraude al fisco. Todo apunta, Verónica, que la audiencia se va a extender hasta avanzada la tarde, ya que faltan varias defensas y posteriormente las réplicas. Sin embargo, al tratarse de una apelación de medidas cautelares, la resolución tiene que estar y tiene que ser comunicada durante el día de hoy. Es Juan Cristóbal Cható con la información. Seguiremos a la espera de esa decisión entonces de la Corte de Apelaciones ahí en el marco del caso Procultura. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Ministro de Energía advierte, si no se acoge propuesta para pagar deuda con las distribuidoras eléctricas, el alza golpeará más a las zonas rurales del país. Tampoco habría margen para apoyar al 40% más vulnerable de los hogares. Detienen a 3 turistas rusos y 1 estadounidense en Torres del Paine por encender fuego en zonas prohibidas. Esta tarde hay audiencia de control de detención en Puerto Natales. Cervel notifica a unos 13 partidos en riesgo de disolución por baja votación y la mayoría apelará. En paralelo, la Secretaría General de la Presidencia activa una mesa técnica con los partidos pequeños del oficialismo para destrabar la reforma al sistema político. Gobierno entrante inicia manejo de expectativas sobre el manejo de la seguridad. La futura oposición advierte difícil relación con el ejecutivo de Kast si no se apoya la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Multas de hasta 347.000 pesos por incivilidades. En Independencia anuncian tolerancia cero a ruidos molestos, fiestas clandestinas, riñas o consumo de drogas y alcohol en la vía pública. Fiscalía de Antofagasta insiste en la prisión preventiva para los formalizados de Procultura. En la Corte de Apelaciones se revisa el recurso que busca revertir la decisión del juez de garantía que los dejó solo con arraigo nacional. Gobierno evalúa enviar ayuda humanitaria a Cuba tras presiones del PC. La isla recibió hoy otro golpe a su turismo con la suspensión de vuelos desde Rusia por la crisis de combustible. Hoy habría apagones que afectarían a cerca del 59% de la población. Y en el deporte, en el fútbol, La Roja será sparring de España en amistoso previo al Mundial. En la U, Lucero asoma de titular el viernes ante Palestino. Y en el tenis, Tavilo busca los cuartos en Buenos Aires ante Joao Fonseca. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.